nombre es Esther y estáis en el canal de Esther y su mundo de crochet. En esta ocasión vamos a realizar este vestido, que me parece uno de los más bonitos que hemos hecho hasta ahora. Mi idea ha sido para llevarla a una boda, pero yo creo que el que lo haga en blanco le queda precioso también como novia, ¿ok? O sea que creo que es un vestido bastante elegante, marca lo que es pecho y luego sale vuelo a partir de un poquito más arriba de la cintura. Y la verdad que el diseño queda muy bonito, yo creo que para cualquier tipo de cuerpo. Bueno, su realización pues no es complicada. Es fácil, es simplemente aprender a hacer los cuadros y unas uniones, ¿ok? No es nada complicado. Recordaros, para las que no sabéis o para las que ya sabéis, que tenemos un grupo en Facebook en donde ya somos casi 150.000 personas, donde compartimos trabajos y nos ayudamos las unas a las otras. Abajo en la descripción os voy a dejar el link para que os suscribáis, estáis todas invitadas. Bueno, materiales que vamos a utilizar. Siempre me preguntáis, Jolín, Esther, ¿con qué material hago esto? Mirad, yo he usado, lo primero y importante, talla 40-42, ganchillo de 2,5, ¿ok? 2,5 mm. Ya veis que no es ni muy gordo ni muy delgado. Yo he utilizado este algodón egipcio, es mercerizado. La verdad que me ha encantado porque tiene un poquito más de textura más dura que los que he utilizado hasta ahora y queda más recia la prenda, no queda tan babucha, ¿ok? Bueno, pero si no, es un algodón egipcio del número 5. Donde he adquirido yo estas madejas, os lo voy a dejar en la descripción, por si queréis comprarlo allí, os dejaré un link donde podéis adquirirlo. Yo he utilizado 9 madejas y el principio de otra, o sea, 10. Aunque yo he adquirido 11, siempre cojo una de más para por si acaso, ¿ok? Porque podemos tener un fallo y la liamos. Así que bueno, esa es mi recomendación. ¿Qué queréis hacer? Talla 38 o 40, 36 o 38, 40, ¿ok? Más bien 38, ahí ajustáis. También algodón egipcio mercerizado del número 5, pero en vez de un ganchillo de un 2,5, un ganchillo de un 2. Y ya a partir de la talla 44-46 tendréis que adquirir o trabajáis este mismo con un ganchillo de un número 3 o adquirís material para un número 3, ¿ok? Bueno, pues sin mucho más que deciros, recordaros que si no estáis suscritas, hacerlo ya antes de que se os olvide y le dais a la campana para recibir las notificaciones de los vídeos, ¿ok? Bueno, poco más que deciros, chicas, venga, vamos a comenzar. Bueno, vamos a tener dos graninis. La diferencia entre uno más pequeño y este más grande es simplemente una vuelta, o sea que es muy sencillito de realizar. Bueno, los dos, vamos a empezar por el pequeño y así os voy explicando. Vamos a empezar por este. Lo primero que tenemos que hacer es montar 8 cadenetas. Así que vamos a empezar. Montamos 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenetas. Vamos aquí a la primera y cerramos con un punto deslizado. Bien. Ahora subimos con 3. Estas 3 cadenetas nos van a equivaler a un punto alto, ¿ok? Así que tendríamos, este sería el primer punto alto y vamos a trabajar dentro del círculo. El segundo, el tercero, vamos 4, bueno, yo voy 4, vamos a hacer un total de 24 para terminar la vuelta. Ya tenemos dadas las 24 cadenetas, así que vamos para cerrar esta vuelta. Habíamos empezado con 3 cadenetas, vamos aquí a la esquinita de la tercera y ahí hacemos un punto deslizado. Ya tenemos nuestra primera vuelta. La segunda, subimos con 2 cadenetas. Echamos hebra y saltamos 1, 2 y vamos al tercer punto. Y ahí hacemos un punto alto. Ahora damos 5 cadenetas. Vamos al último punto alto que habíamos dado y hacemos un punto alto, pero no lo terminamos, solo lo sacamos una vez, no 2, ¿ok? Bueno, echamos hebra, saltamos 1 y 2 y en el tercero cogemos hilo y sacamos una vez. Y cuando tenemos 3 hilos en el ganchillo, sacamos todos juntos. Repetimos 5 cadenetas, estas son de separación. Echamos hebra y vamos al punto que hemos hecho, este último. Y ahí hacemos un punto alto sin terminar. Echo hebra,
cuento 1, 2 y en el tercero saco el hilo y hago un punto alto sin terminar. Y cuando tengo los 3 hilos, cierro. Y separo de nuevo con 5. Bueno, esta sería la segunda vuelta, es ir repitiendo esto hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la vuelta número 2. Echamos hebra, cogemos en el punto que acabamos de hacer alto y no lo terminamos. Echamos hebra y vamos a estas 3 cadenetas de inicio de donde salimos. Ahí también hacemos un punto alto sin terminar. Y cuando tenemos los 3 hilos, los pasamos juntos. Hacemos las 5 cadenetas y aquí, en este triangulito que nos ha quedado, arriba hacemos un punto deslizado. Ya hemos acabado la segunda vuelta. Tercera. Vamos a ir a los arcos y ahí hacemos un punto deslizado para partir dentro del arco. Salimos con 3 cadenetas, que sería el primer punto alto, y hacemos un punto alto. Ya tenemos 2. Y 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. En el mismo arco, antes del triangulito que nos ha quedado, hacemos 2 puntos altos. Hacemos 1 y hacemos 2 puntos, a ver que se me escapa, 1 y 2 puntos altos, y vamos al siguiente arco y hacemos otros 2. 1, a ver, 1 y 2 puntos altos y 5 cadenetas de separación. Repetimos en el mismo arco 2 puntos altos. Vamos a ver. Y en el siguiente arco otros 2 puntos altos, 1 y 2. Y separamos con 5 cadenetas. 2, 3, 4 y 5. Bueno, pues esta es la repetición que tenemos que dar en toda la vuelta hasta llegar aquí. Bueno, y para terminar esta tercera vuelta, dentro del último arco he hecho 2 puntos altos, 5 cadenetas y voy a hacer otros 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos. Voy a la tercera cadeneta de subida y hago un punto deslizado. Ok, bueno, y ya vamos a por la última vuelta. Hacemos 3 cadenetas y dentro de este arco de 5, 12 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos altos. Y cuando llegamos a estos 4 puntos altos que tenemos, en mitad, justo en mitad, un punto alto. ¿Ok? Bueno, y repetiríamos en cada arco 12 y en mitad de los puntos altos un punto alto. Y cuando llegamos aquí al final, vamos a la tercera cadeneta, hacemos un punto deslizado y cortamos. Este sería el granny pequeño, por llamarlo el granny o la pieza pequeña. Para hacerla grande, ¿cuál es la diferencia? Muy fácil. Simplemente hemos acabado esta tercera vuelta y es añadirle una vuelta más. Mirar, desde el centro salimos con 3 cadenetas y empezamos otra vez aquí con 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos y 5 cadenetas. Y repetimos antes de acabar el arco 2 puntos altos, 1 y 2. Vamos aquí al centro de las 4 y hacemos un punto alto. Y dentro del arco repetimos 2 puntos altos, 5 cadenetas y 2 puntos altos. Y dentro de los 4 puntos altos, justo aquí en el centro, un punto alto.
y volvemos a repetir 2 puntos altos, 5 cadenetas y 2 puntos altos, y en el centro un punto alto. Esta es la única diferencia. Vamos a terminar esta vuelta y vamos a ver cómo se hace por la última, que es igual que en el otro granny, el pequeño y el grande. La única diferencia es esta vuelta. Bueno, y para terminar esta cuarta vuelta del granny grande, vamos a llamarle grande, hacemos al final del arco los 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos, y unimos con las 3 cadenetas que teníamos del principio. Ok, y bueno, la última vuelta, como veis, es completamente igual. Salimos con 3 cadenetas que equivalen a un punto alto, y en el arco trabajaríamos 12 puntos altos, ok. Pero bueno, yo como estoy ya con las piezas hechas, voy a aprovechar para explicarlos cómo unirlas. Bueno, aquí ya sabéis, pues daríamos 12 y un punto alto en el medio, igual que os he explicado antes. Pero vamos a unir las piezas. Bueno, en vez de 12 vamos a dar 3, voy a por una 4, 5 y 6. Para unirlo con la siguiente pieza, recordar siempre que para unir los grannies o los motivos tenemos que girar la labor y ponerla por el revés. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí justo en el centro hacemos un punto deslizado. ¿Ok? Ya está unida. Bueno, pues vamos a dar entonces otros 6 puntos altos dentro del arco. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora nos toca hacer el punto alto aquí encima. Así que ahí hago un punto alto y vuelvo a unir con el otro granny donde está el punto alto, ahí mismo, a ver, con un punto deslizado por detrás. Recordar que siempre por detrás. En el punto alto, un punto deslizado, y continuamos. En el arco vamos a hacer 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos donde habíamos dado 12 en el otro granny, justo en el medio. Luego lo vais a ver a ojo según vayáis haciendo. En el centro, un punto deslizado, y continuamos con los 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, pues mirad, así nos va a quedar la unión, ¿ok? Vamos a ir uniendo, acabaríamos la vuelta y cortaríamos, normal, ¿ok? Ahora os voy a enseñar unas fotos de cómo vamos a ir uniendo estas piezas. Bueno, en este gráfico os quiero explicar, cuando veis el cuadradito rojo, el que está en el centro, ahí tenéis que unir 7 grannies, que serían todos seguidos el que es el grande, el que tiene más vueltas que el otro. Ok, los tenéis que unir de esta manera. Y luego todos los demás, los 7 que van por debajo son los pequeños, y los que van hacia arriba son los pequeños. Y ese cuadradito rojo que tenemos arriba, no lo hagáis. Bueno, y otra cosita que os tengo que explicar, ya veis, el naranja que he remarcado, ese no lo hagáis, ahora os explico cómo lo vamos a hacer. Y luego, pues lo que tenéis que hacer es unir el hombro por la raya roja en la raya roja, el azul con el azul, y luego en la última tira de abajo, en donde son los grannies pequeños, en los grandes no, solo en los pequeños, en la última tira, tenéis que unirlo también en círculo para formar lo que es la forma redondeada del cuerpo. Bueno, mirad, hemos unido ya lo que sería, ya os he dicho que tenéis que unirlo también, ¿no veis? Aquí el hombro, lo que es la tira, lo hemos unido con la otra tira, y en el otro lado hemos unido lo mismo. Y os he dicho que aquí, este cuadradito de aquí de delante, el del centro, lo dejaríais sin hacer porque vamos a darle un poquito de forma, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Bueno, empezar se empieza completamente igual que en el resto.
damos las 8 cadenetas y los 24 puntos y empezamos con la siguiente vuelta, ¿recordáis? Los 2 puntos altos cerrados juntos, 5 cadenetas, los 2 puntos altos cerrados juntos, 5 cadenetas. Esta es la secuencia que tenemos que seguir. En todos los trabajos, en todos los motivos que hemos hecho hasta ahora, teníamos 8 triángulos de estos en cada motivo. Cada triangulito de estos, ¿no veis? Estos piquitos eran 8. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer solo 7. Mirad, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver. Y vamos a por el siguiente. Vamos a por el sexto. Contamos 1, 2 y 3. Me parece que aquí ya tengo 7. Voy a volver a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, sí, que he contado mal. Tenemos que tener 7 triangulitos, ¿me entendéis? El último no lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué hacemos? Giramos. Subimos con 3 cadenetas y repetimos la operación de antes. 12 puntos altos, perdón, 2 puntos altos, 5 cadenetas y 2 puntos altos. En el siguiente arco hacemos lo mismo. 2 puntos altos, 5 cadenetas y 2 puntos altos. Bueno, vamos a hacer esta vuelta hasta llegar al otro lado de la misma manera que aquí. En cada arco 2 puntos altos, 5 cadenetas y 2 puntos altos. Bueno, y ya estamos llegando al final. En el último arco hacemos los 2 puntos altos, 5 cadenetas, 2 puntos altos en el arco. Y ya, aquí en la esquinita, encima de lo que es el triangulito, un punto alto para acabar la vuelta. Bueno, ahora esto vamos a empezar a unirlo con lo que es la parte de adelante del cuadradito que os he dicho que queda delante del escote. Esto sería justo la parte central del cuello. Vamos a ver cómo lo unimos. Bueno, mirad, esto va a ir ubicado justo aquí en el centro. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a empezar uniendo desde aquí. ¿Ok? Fijaros bien, uniríamos aquí, 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 volveríamos a unir aquí, aquí y aquí, aquí, aquí y aquí. Bueno, vamos a ir haciéndolo sobre la marcha, mirad. Bueno, una vez terminada la vuelta, lo que tenemos que hacer es echar 3 cadenetas de subida, como si fueran un punto alto. Y mirad, tenemos que unirlo justo aquí en el centro. Entonces, aquí nos han sobrado 2 piquitos, ¿no veis? Estas 2 ondas. Vamos a empezar cogiendo por el centro de la de arriba. Desde aquí vamos a empezar a unir. Hemos dado las 3 cadenetas y os digo, aquí tenemos una libre y otra. Vamos a esta y aquí en el centro hacemos el punto deslizado. Y en este primer arco solo vamos a hacer 6 puntos altos en vez de 12, ¿ok? Mirad, 1, 2, vamos a ver, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a por la siguiente unión. Recordamos, vamos al centro de los puntos altos que tenemos en la fila, hacemos un punto alto y unimos con el punto alto del otro motivo con un punto deslizado. Continuamos con los 6 puntos altos. 1, enganchado atrás, a ver, 1, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos al medio del siguiente y un punto deslizado. Bueno, esto ya sabéis cómo se une. Tenéis que seguir trabajando. De aquí pasaríamos a unir con ese y cuando acabemos con este, unimos con este. Ahora os explico cómo rematamos. Mirad,
Ya he unido en un lateral, he unido en el otro y vamos a acabar la unión de este. Como ya os dije antes, ahora ya en este último arco sería hacer los 6 puntos altos. A ver. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos y justo aquí en la esquinita, no importa que lo metáis por aquí por el arco, un punto alto y unimos en el medio de los 12 puntos del otro granny, ok, con un punto deslizado. Mirad, este granny lo hemos hecho así, porque así lo que es la parte del cuello nos queda con un poquito más de forma. Si lo hacemos tal y como viene en el gráfico que os he enseñado, nos quedaría aquí recto y queda feo. Así que mirad, le damos esta forma y queda mucho más bonito, ¿ok? Bueno, ahora vamos a aprender cómo vamos a rellenar estos circulitos que nos han quedado por ahí vacíos. Mirad, chicas, en la parte de atrás de la espalda ya hablamos de que teníais que unir. Este lateral ya os expliqué que esto lo teníamos que unir. Pero bueno, ahora tenemos que coger aquí arriba y unir un dibujo de 5 puntos. Hasta ahora hemos trabajado todos estos de 8. Y este es de 5. Mirad, no os preocupéis porque os voy a dejar una foto para que veáis por dónde se une y demás, para que lo podáis ver más claramente dándole solo a la foto. ¿Cuál es la diferencia de hacer de 5, de 8 o de 6? Porque también vamos a utilizar el de 6, ¿ok? Mirad, para hacer el de 8, cuando hemos hecho los grandes, hemos dado 8 cadenetas, cerrado en punto deslizado y luego 24 puntos altos. Vamos a trabajar también motivos de 6, que se trabaja completamente igual, solo que daremos 6 cadenetas de inicio cerrando en punto deslizado y luego 18 puntos altos y nos saldrán, trabajando luego completamente igual, nos saldrá el dibujo de 6 en vez de 8 y este que acabáis de ver es de 5. Para ello he dado 5 cadenetas, he cerrado en redondo y luego he trabajado 15 puntos altos. La siguiente vuelta se trabajan igual todas, ¿ok? Otra cosita, si en la espalda, yo en la espalda, por ejemplo, el motivo de 5, solo he dado 4 vueltas. Pero si queréis que os quede un poquito más grande, pues hacéis como en las vueltas que se daban de 5, ¿vale? Le dais otra vuelta más y entonces esto os quedará más grande, os quedará más flojito el vestido. Bueno, pues vamos a continuar. Recordar, tenemos que hacer los círculos. Tenemos que darle forma plana a todas estas ondas que nos han quedado en las mangas y también tenemos que hacerlo por la espalda. Mirad, la espalda sería esta. Aquí justo sería la espalda. Pues tendríamos que hacer un circulito en plano como hicimos aquí. Nos tiene que quedar aquí y nos tiene que quedar aquí. Y en el otro lado, pues lo mismo, ¿ok? Nos tiene que quedar aquí y aquí. Bueno, pues vamos a darle forma a todo esto y os lo voy explicando. Bueno, vamos a rellenar estos centros que nos han quedado vacíos. La técnica, el inicio, pues mirar, igual que antes, damos 8 cadenetas y luego alrededor damos 24 puntos altos. Ahora vamos a unirlo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿ok? Ahora mismo os explico cómo, ya veréis que facilito. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer igual que cuando empezamos uno de los motivos. Vamos a dar 8 cadenetas y encima 24 puntos altos. Y lo hemos cerrado con un punto deslizado. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Mira, podéis hacer dos cosas. Si lo queréis que os quede así muy estiradito, muy prieto, lo hacéis con 3 cadenetas. Que sois un poquito más estrechitas, con 2. Mirad, yo lo voy a hacer con 3. Voy a dar 1, 2 y 3 cadenetas, ¿ok? Y vamos a unir justo en esto, a ver cómo os explico, en las que nos quedan en medio y en las que nos quedan de unión, ¿ok? Justo donde van los puntos altos y donde hemos unido. Bueno, yo ya tengo 3, así que vamos a coger uno de los laterales. Vamos a ver.
cualquier agujerito, este mismo. ¿Y dónde tenemos la unión? Hago un punto deslizado y repito 3 y bajo hasta el motivo que acabamos de hacer. Salto 2, voy a la tercera y un punto, bajo. Ya tenemos la primera. Hago 3. Donde tengo el punto alto, hago un punto deslizado y hago 3. Bajo, salto 1, 2 y voy al tercero y hago un punto bajo. Y repito. Hago 3 y voy al punto de unión. Bueno, ya veis que esto es muy sencillito. Es ir dando de 3 en 3, bajar hasta el círculo, a la tercera, al tercer punto y subir con 3 y ir uniéndolo en redondo al agujerito que nos ha quedado en el centro, ¿ok? Bueno, pues así de sencillito. Voy a dar yo toda la unión y vemos cómo se hace el final. Ya vamos en la última unión. Voy al punto que me corresponde, que sería este punto alto. Hago un punto deslizado, hago 3. Y estas últimas me tienen que coincidir, pues como antes, en el principio, ¿no veis? 1, 2, y donde habíamos salido, ahí nos tiene que coincidir. Hago, a ver que saca un poquito el hilo, así. Hago un punto deslizado, cadeneta y cortamos. Mirar para que lo veáis más gráficamente cómo nos quedan esos circulitos. A ver. Luego me decís que no veis bien el resultado. ¿No veis? El círculo nos va a quedar así. Recordad, yo he metido 3 cadenetas. Ya veis que al meterle 3 cadenetas le puedo dar bastante más tensión al trabajo. Si le meto 2, pues nos quedará más, no sé cómo explicaros, más encogidito si queréis. Pero de esta forma, y lo plancho, lo puedo estirar bastante más. ¿Ok? Bueno, pues mirad que es muy facilito. En todos los agujeritos que nos encontramos en esta parte, tenemos que ponerle este motivo. Bueno, mirad, de los tirantes hacia abajo y por la parte de la espalda nos van a quedar estos metiditos. Bueno, pues también los vamos a hacer planos, ¿ok? Como de una forma muy sencilla. Vamos a hacer, por ejemplo, este. Voy a quitar el papel que os he puesto para que lo veáis bien. Para trabajar. Bueno, esta onda que nos ha quedado en la parte de lo que sería la bocamanga del brazo, donde iría la manga, que no va a ir, solo son los tirantes. Bueno, mirad, hemos montado 8 puntos de cadeneta como siempre, ya hemos hecho un punto deslizado. Y luego, en vez de dar 24 cadenetas, damos la mitad, ¿ok? 12 cadenetas solo. Bueno, ahora vamos a girar la labor. Vamos a trabajar hacia el otro lado. Y en esta ocasión, en vez de unirlo aquí por el revés, ya sabéis que siempre os digo que el granny se coge por el revés, pues vamos a cogerlo por delante, ¿vale? Bueno, y vamos allá. Hacemos en esta ocasión 2 cadenetas, ¿ok? Solo 2. Vamos aquí al centro y hacemos un punto deslizado. Bien, 2 cadenetas y vamos al siguiente punto, ¿vale? Al siguiente, un punto bajo. 2 cadenetas, vamos al punto alto y un punto deslizado. 2 cadenetas y saltamos 2 puntos, 1 y 2 en el tercero. Vamos a ver. 2 cadenetas. Vamos al punto de unión y un punto deslizado. Y 2 cadenetas y volvemos al granny. 1 y 2, un punto bajo. 2 cadenetas, vamos al punto alto y un punto deslizado. 2 cadenetas, volvemos al trabajo. 1 y 2. Perdón, 1, 2 y vamos al tercero. 2 cadenetas, vamos aquí al centro y hacemos un punto deslizado.
y 2 cadenetas. Volvemos al trabajo y aquí en la esquinita, en este punto, hacemos un punto deslizado y cortamos el hilo. ¿Ok? Mirad cómo queda. Así, lo que antes tenía una onda nos va a quedar en recto para luego trabajar. Bueno, eso vamos a realizarlo. En la bocamanga vamos a realizar uno, en la parte de arriba otro y aquí detrás otro. Aquí ahora os voy a dar otra serie de puntos porque tenemos que darle forma a la bocamanga, ¿vale? Esto vamos a hacerlo en las dos bocamangas y vamos a hacerlo también pues por la parte de atrás del vestido. Bueno, pues vamos a seguir trabajando. Bueno, mirad, aquí ya hemos dicho que vamos a hacer de estos para que nos queden planos. Vamos a hacer de 12, 1, 2 que pilla justo arriba en el hombro y 3 justo en la espalda. Pero aquí ya veis que lo que es la bocamanga queda bastante volada. Entonces aquí, yo atrás ya lo tengo hecho, mirad, vamos a meterle también 1, pero no va a ser de 12, lo tenemos que hacer un poquito más grande. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Yo ya he empezado y como siempre es lo mismo, pues he dado 8 cadenetas y en esta ocasión, en vez de 12, he dado 21 puntos altos. ¿Ok? Vale, pues vamos a empezar. Giramos y hacemos 1 y 2 cadenetas. Si dobláis la labor, os va a quedar así. ¿Lo veis? Aquí un piquito. Bueno, pues antes de la unión, vamos ¿cómo llamarlo? A este que hace así un poquito redondito aquí arriba, al centro, y como os he dicho antes, también trabajamos en esta ocasión por el derecho. Vamos aquí al centro y hacemos un punto deslizado. Y 2 cadenetas. Bueno, nos saltamos un punto y vamos al siguiente. Ya hemos unido el primero. Vamos a por el siguiente, 1 y 2. Vamos al punto alto, un punto deslizado. 1 y 2. Vamos, contamos 1, 2 y 3 y aquí un punto bajo. 1 y 2. Vamos donde está la unión de los dos dibujos, aquí en el centro, un punto deslizado. 2 cadenetas, volvemos 1, 2 y aquí en el tercero, un punto bajo. 1 y 2 y volvemos otra vez al punto alto. Aquí en el punto alto, un punto deslizado. 1 y 2, volvemos al circulito. Vamos al tercer punto y un punto bajo. 1 y 2. Vamos otra vez a la unión de los motivos y ahí mismo hacemos un punto deslizado. 1 y 2, volvemos 1, 2 aquí en el tercero punto bajo, 1 y 2, volvemos aquí al punto alto, un punto deslizado, 2 cadenetas, regresamos 1, 2 aquí en el tercero punto bajo, 1, 2 y aquí en el centro del motivo un punto deslizado. 1 y 2 y tenemos unidos 1, 2, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esta ya la séptima, ¿ok? Volvemos, vamos aquí al final y hacemos un punto deslizado, ¿ok? Echamos una cadeneta y cortamos. Os lo enseño bien para que os fijéis bien dónde va. Mirad, este sería el dibujo que nos queda abajo en la bocamanga, ¿ok? Aquí. Está libre, por aquí es donde metemos el brazo. Pues desde ese empezamos y hacemos 7 uniones en total, ¿vale? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, y ya tenemos dada la forma lo que es a la bocamanga. ¿Qué vamos a hacer ahora? Desde aquí, desde el centro de la parte de abajo de la bocamanga, vamos a atar un hilo. Vamos a ver. Aquí desde el centro, ato el hilito con un nudo y voy a aprovechar esta vuelta para ir escondiendo alguno de los hilos, ¿vale? Bueno, y esto va a ser muy sencillo.
cadeneta y en ese mismo punto, punto bajo. Y luego lo único que tenemos que hacer es ir dando puntos bajos todo alrededor de la manga. Mirad, estos puntos altos son muy facilitos porque vamos punto sobre punto. ¿Ok? Bueno, ya hemos llegado aquí, en esta parte, 1 y 2 puntos bajos. En el punto alto, 2 puntos bajos. Y dentro del circulito, en este circulito, 2. Seguimos con 1 y 2, vamos a la tirita, 1 y 2, y vamos a ir dando punto bajo sobre cada punto, 1, 2, 3, bueno, esto es muy fácil. Y luego cuando lleguemos aquí, en estos círculos que dimos 12 puntos altos, aquí ya veis que la cadeneta es un poco más grande, ¿vale? Pues aquí, en vez de 2 puntos bajos, vais a dar 4, ¿vale? Bueno, pues simplemente dais toda la vuelta a lo que es la bocamanga, lo que es el cuello, todo el cuello se hace también con puntos bajos, y lo que es la otra bocamanga, todo lo que es los exteriores, los rebordes del vestido, primero dais una vuelta de puntos bajos. Y ahora digo cómo vamos a seguir. Bueno, y terminamos ya la vuelta de puntos bajos con un punto deslizado en el primer punto que hicimos. Aquí mismo un punto deslizado. Y ahora vamos a dar un remate de ondas. Mirad, echamos hebra. Podéis hacer contar 1, 2, 3 en la cuarta, os va a quedar más recogidito, o contar 1, 2 y hacerlo en la tercera, ¿vale? Yo lo voy a hacer en la cuarta. 1, 2, 3 en la cuarta. Vamos a hacer dentro del mismo punto 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos dentro del mismo punto. Y contamos otra vez, 1, 2, 3, en la cuarta un punto bajo. Ya está la primera onda. A ver, que se me engancha un poquito. La primera onda. Y volvemos a repetir 1, 2, 3 y en el cuarto pues repetimos 7 puntos altos dentro del mismo punto. ¿Ok? Bueno, tampoco creo que haya que dar muchas más explicaciones porque es así de sencillo. Ya os digo, lo podéis hacer o en el tercer punto o en el cuarto punto, ¿vale? 7 puntos altos, contamos otra vez 3 y en el cuarto punto bajo. Contamos 3 y en el cuarto 7 puntos altos y en el cuarto punto bajo. Bueno, pues dar toda la vuelta y simplemente cuando lleguéis aquí, como siempre, hacéis un punto deslizado, una cadeneta y cortáis el hilo. Bueno, ya hemos acabado la parte de arriba, lo que sería el corpiño, y ahora vamos a empezar a darle vuelo. Yo la verdad que me estoy enamorando, ya me lo he probado un par de veces y me encanta cómo queda puesto. Bueno, pues vamos a por el vuelo. Yo ya he ido adelantando un poquito de trabajo y mirad. Aquí es donde tenemos acabado el corpiño, en este dibujo de aquí. Y desde este dibujo, mirad lo que vamos a hacer. De ahí hacia abajo, en cada dibujo vamos a poner 3 motivos, ¿ok? No os preocupéis que os voy a ir explicando ahora. Y después de esta primera vuelta, pues todas las vueltas van a ser iguales, con motivos de 8 puntas, como veis, motivos de 8 puntas en cada motivo de la primera fila que hemos hecho, y de aquí para abajo es ir repitiendo estos motivos hacia abajo hasta la largura que queráis. Y bueno, y luego rellenar el circulito. Vamos a ver cómo unimos en la última fila estos 3 motivos hacia abajo. Bueno, mirad, este sería el último motivo antes de empezar con lo que sería el vuelo. En esta primera fila, los motivos que vamos a hacer en esta primera fila únicamente, solo en esta primera fila, aquí son de 8, pero esta primera fila van a ser de 6. ¿Qué vamos a hacer para que sean de 6? Bueno, pues vamos a dar, en vez de 8 cadenetas y 24 puntos como hacíamos antes, damos 6 cadenetas y luego esta primera vuelta de puntos altos, 18 puntos altos. Y seguimos trabajando igual. Luego la diferencia es que si veis bien aquí, nos salen 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Bueno, pues trabajamos esta primera fila, la siguiente y empezamos ya con la última. Hacéis primero 1, 2 y 3 completos, ¿vale? Y luego hacéis 6 y empezamos a unir. Bueno, ¿cómo vamos a unir? Mirad, vamos a unir, por ejemplo, aquí 1, ¿vale?
Pues desde la unión vamos aquí a la anterior y empezamos a unir ahí. Yo en esta ocasión y para el vuelo lo voy a hacer con puntos bajos, ¿vale? Bueno, pues 1 con un punto bajo. Y hago 6. Hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos toca el punto alto, pues hacemos el punto alto. Y el punto alto lo vamos a poner donde está este punto alto. Seguimos, un punto bajo y seguimos con 6. 1, 2, 3, 4, vamos a ver, 5 y 6. Y ahora vamos a unirlo con la unión de los motivos, ¿ok? Aquí mismo hacemos un punto bajo. Continuamos. Repetimos otra vez los 6 puntos altos. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya el punto alto. Y en este primero de la vuelta, el primero que vamos a hacer, el primero de todos para la vuelta, solo vamos a unirlo aquí, ¿vale? Solo en este lateral. Y acabamos sin más lo que sería el trabajo completo. Acabaríamos ya los 12 puntos altos de este lado. Bueno, yo no sigo porque tampoco me quiero enrollar. O sea, este simplemente quedaría aquí. Ahora vamos a hacer el siguiente, el segundo. Vamos a unir el segundo aquí. Bueno, pues ya hemos llegado otra vez donde queremos empezar la unión. Y vamos a por el segundo. Y repito, siempre va a ser en el primer arco mirando hacia atrás, aquí en el centro, ¿ok? Y uniremos aquí, 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 aquí y aquí. Vamos allá. Giramos y unimos en el centro. Y acabamos de hacer 6 puntos más estos 6 de ahora. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, hacemos el punto alto. Vamos a ver. Y el punto alto siempre nos va a coincidir con un punto alto, pues hay un punto bajo. Vamos al siguiente, hacemos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos aquí a la unión que nos toca, nos corresponde aquí. Pues ahí mismo hacemos el punto bajo. Y repetimos. 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos toca otra vez el punto alto. Y el punto alto siempre nos va a coincidir con el punto alto, ¿ok? Aquí. Pues ahí hacemos un punto bajo y repetimos 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos aquí a la mitad, un punto bajo y los 6 puntos altos para terminar. Bueno, ya veis que ya tendríamos 1 y 2 y nos faltaría este tercero que lo realizamos completamente igual. Empezamos agarrando por la unión, luego el punto alto y la unión, y luego el punto alto y la mitad. Aquí nos quedaría el tercero.
Bueno, pues mirar, así de sencillito es, en cada motivo vamos a sacar 3. Y recordar, la primera vez que empecemos con toda la vuelta del perímetro del vestido, la primera vez solo uniremos aquí, aquí y aquí, ¿ok? Eso lo tenéis que recordar. A partir del tercero haríamos al siguiente motivo, mirad aquí. Aquí tengo, a ver que hay mucho lío, aquí tengo este motivo que van con 1, 2 y 3. Ya cuando empiezo el siguiente, que tienen que ir 1, 2 y 3, ya este sí, el primero del siguiente motivo, unimos en un lado y unimos al producto anterior, al motivo anterior, ¿ok? Y de esta manera, pues nos va a quedar, ¿cómo explicaros? Es lo que nos da vuelo, ¿me entendéis? Al tener 3 aquí y 3 aquí, nos va a quedar esto así, como con un vuelito, que es de donde sale el vuelo. Bueno, pues mirad qué fácil, repito, este es el del corpiño y estos son los 3, 1, 2, me quedaría 1, el tercero, que vamos a hacer hacia abajo. Ya veis que este está pegado. Pues el siguiente que haríamos, pues lo mismo, uniríamos aquí, 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 aquí y en el centro. Y sin ningún misterio habríamos sacado 3 y sería volver a repetir la operación de 3 en cada uno. Y ya os digo, a partir de aquí, que yo tengo adelantado, simplemente los de 6 solo son para una vuelta, ¿vale? Para la primera vuelta después la que vamos a coger vuelo. Estos son los que dan vuelo. Y de aquí hacia abajo ya vamos trabajando en dibujos de 8, como hemos hecho durante toda la labor en la parte de arriba, ¿ok? Y de aquí para abajo pues seguiríamos, aquí pondríamos otro, hasta obtener la largura que deseemos. Bueno, pues amigas, es así de facilito. Y una vez terminado, pues volvemos a rellenar los circulitos. Bueno, chicas, y como podéis ver en esta foto, ya veis que los 4 que van después de los aumentos van completamente rectos hacia debajo y el final sin ninguna otra complicación. Cuando acabamos el motivo lo dejamos tal cual. También podemos dar una vuelta de puntos bajos todo alrededor del borde si queréis para darle un poquito más de peso. Eso ya a vuestro gusto. Bueno, chicas, mirad, yo ya lo he terminado y mirad, ¿os acordáis cuando hacíamos el corpiño y luego empezábamos la falda? Aquí, en cada dibujo, le dábamos 3 cuadraditos, ¿verdad? Bueno, pues aquí para abajo ya dijimos que íbamos a ir haciendo los cuadrados ya en rectos, de esta manera. Bueno, pues yo, desde lo que es los aumentos, una vez de dar los aumentos aquí, estos 3, ya he bajado en recto 4 vueltas enteras, ¿ok? Bueno, vosotras bajáis las que queráis, eso dependerá de la largura que le queráis hacer. Yo he quedado encantada con el trabajo. Espero que os guste, espero que realicéis un montón y mandéis un montón de fotos al grupo de Facebook, que os vuelvo a invitar, que sepáis que estáis invitadas. Abajo en la descripción os dejo el link. Y que bueno, que es muy fácil, que no os torturéis, que lo vais haciendo poco a poco, que sale casi solito, o sea que sin ningún problema y no vais a encontrar ninguna dificultad. Bueno, amigas, pues como siempre, si os ha gustado, me dejáis un like y por favor compartidlos en vuestras redes sociales, Pinterest, Facebook, Instagram, para así ayudarnos a los que hacemos estos videotutoriales para que sigan siendo de una forma gratuita, ¿ok? Bueno, chicas, hasta el próximo videotutorial con nuevas cositas que os enseñaremos a hacer. ¡Chao!